Hola, en esta primera vuelta nos vamos a dedicar a la neonatología, que es una rama amplia de la pediatría. En este primer tema nos vamos a abocar al examen de recién nacido sano. Esto es muy importante porque nos va a permitir diferenciarlo del recién nacido enfermo. Como pueden apreciar en la diapositiva, tenemos un recién nacido que tiene un aspecto saludable, buen color, y nos vamos a concentrar en todas las características que hacen que un recién nacido se vea de esta forma. Como recordarán, en el examen clínico, la anamnesis o interrogatorio es una de las partes más importantes que nos va a brindar gran información para poder llegar a un diagnóstico. Es importante conocer los antecedentes familiares que pueden tener repercusión sobre el estado del recién nacido. La siguiente tabla nos va a permitir apreciar con mayor claridad la importancia de los antecedentes para el recién nacido. En esta columna tenemos los antecedentes maternos, como diabetes, uso de beta bloqueantes, asfixia perinatal o el abuso de sustancias. Y en la derecha tenemos dos diagnósticos, que son la hipoglucemia y el síndrome de abstinencia. Que una madre tenga el antecedente de diabetes va a condicionar que el recién nacido lo más probablemente sufra de hipoglucemia. El abuso de sustancias en una madre va a condicionar que el recién nacido sufra de un síndrome de abstinencia. Dentro de la anamnesis es muy importante conocer los datos que van a ser importantes para la historia clínica. La edad gestacional nos va a brindar información sobre si es recién nacido de pretérmino, postérmino o de término, como la gran mayoría. El tipo de parto, si es natural o ha sido cesárea, y la serología materna, que nos va a aportar información sobre algún tipo de incompatibilidad que se pueda presentar. En nuestro medio es muy importante tomar en cuenta los factores de riesgo para la infección. Por ejemplo, que el recién nacido sea prematuro, que la madre sea portadora de Streptococcus agalactiae, que la madre haya tenido el antecedente de fiebre o que el tiempo de la bolsa rota sea mayor a las 18 horas. Las ecografías prenatales también son importantes porque nos van a permitir observar si se ha detectado algún problema estructural en el recién nacido que pueda requerir un manejo en las primeras horas de vida. Hola, estamos en la asignatura de pediatría, estamos en la primera vuelta, el tema de hoy es reanimación neonatal. Cada vez que nace un bebé, el reto es dar una buena atención. Afortunadamente, menos del 10% de todos los recién nacidos van a necesitar medidas extraordinarias o de reanimación avanzada. La mayor parte de los recién nacidos, a término sobre todo, necesitan los cuidados de rutina. Nace el bebé, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué preguntas nos tenemos que plantear? Lo primero, ¿el bebé es de término o es pretérmino? La segunda pregunta que debemos hacernos es si el líquido amniótico tiene características normales o tiene características patológicas. Tercero, ¿este bebé tiene llanto espontáneo? ¿Respira adecuadamente? Cuarto, ¿cómo está el tono muscular? ¿Está flácido o está con un tono adecuado? Y finalmente, vamos a observar el color de la piel. Si es una piel rosada con cierta cianosis periférica, no nos vamos a preocupar. De acuerdo a cómo vayamos respondiendo a estas preguntas, vamos a decidir si este bebé necesita reanimación o va a pasar a cuidados adecuados para cualquier recién nacido sano. Estos son proporcionar calor, limpiar las vías respiratorias, secarlo y valorar el color nuevamente de la piel. En este momento, si el recién nacido no necesita la reanimación, vamos a aplicar la escala de Apgar, que vamos a detallar más adelante. Si el recién nacido tiene algún dato que nos haga pensar que necesita reanimación, como pueden observar en la diapositiva, tenemos 30 segundos para evaluar todos estos aspectos. Si el recién nacido tiene responde negativamente a alguna de las preguntas que hemos planteado, nuestra función será proporcionar calor,
posicionar al recién nacido para limpiar sus vías respiratorias si es necesario, secar y estimular para nuevamente evaluar. En los siguientes 30 segundos vamos a hacer una nueva evaluación del recién nacido. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? La respiración, la frecuencia cardíaca y el color. Si la respiración es normal y la frecuencia cardíaca está por encima de 100 latidos por minuto y la coloración del recién nacido es rosado, vamos a ir a los cuidados y observación habituales. Sin embargo, si vemos que el recién nacido tiene apnea o la frecuencia cardíaca está por debajo de 100 latidos por minuto, debemos proporcionar ventilación con presión positiva. Si la respiración es adecuada, tiene una frecuencia de más de 100 por minuto, pero luce con cianosis, podemos administrar oxígeno suplementario hasta que la coloración de la piel se vuelva rosada. Si existe cianosis persistente a pesar de todo esto, nuevamente tenemos que considerar la ventilación con presión positiva y una vez que el paciente sale adelante, los cuidados post-reanimación. En los siguientes 30 segundos tenemos que evaluar, después de haber aplicado la presión positiva, si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto o por encima de 60 latidos por minuto. Si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto, tenemos que iniciar las compresiones torácicas. Nuevamente, durante 30 segundos, volver a evaluar. Si el resultado es negativo, es decir, hemos aplicado las compresiones torácicas, hemos aplicado la ventilación a presión positiva y el paciente persiste con una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, estamos autorizados a administrar primero volumen y luego adrenalina. El siguiente gráfico nos va a ayudar a entender la necesidad que tienen los recién nacidos de requerir reanimación al momento de nacer. Como pueden observar, es una pirámide invertida y en la parte superior tenemos a la mayor parte de los recién nacidos. Es decir, la mayor parte de los recién nacidos solo va a necesitar evaluación. Hay que evaluar el riesgo del bebé de requerir reanimación, proporcionar calor, poner en una posición adecuada, despejar las vías respiratorias y, si es necesario, un poco de estímulo y secarlo para que la respiración sea adecuada. Descendiendo, observamos que hay algunos recién nacidos que va a ser necesario, aunque con menor frecuencia, administrar oxígeno complementario según sea necesario, asistir con ventilación con presión positiva e incluso realizar una intubación endotraqueal. Y finalmente, en la cúspide, en este caso invertida, tenemos a los recién nacidos que van a requerir medidas avanzadas, es decir, compresiones torácicas o la administración de medicamentos. ¿Cómo determinar si un bebé necesita reanimación? Las tres preguntas clave que siempre debemos realizarnos al momento del nacimiento es si ha nacido a término, si respira o llora y si tiene un buen tono muscular. Fíjense en la diapositiva, tenemos dos ejemplos. A la izquierda, un bebé en el que se aprecia el llanto, un tono adecuado, y a su lado, un recién nacido que aparenta estar flácido. ¿Cuál va a necesitar reanimación? El último que hemos mencionado. Cuando hablamos de un recién nacido normal, nos referimos en su mayoría al recién nacido de término, es decir, aquel que entre las 37 y 42 semanas nace, que además tiene un peso y una talla adecuados para su edad, que están entre el percentil 10 y entre el percentil 90. Este paciente obviamente va a tener un buen color, va a tener un buen tono, y lo que tenemos que hacer es proporcionarle calor, ponerlo en una posición para despejar la vía aérea y además secar y a veces estimular un poco para que
la respiración sea normal. Los pasos iniciales en la atención de cualquier recién nacido son siempre los mismos. Lo primero que tenemos que hacer es evitar la pérdida de calor. El recién nacido es un paciente susceptible a perder calor rápidamente, y esta pérdida de calor puede originar alteraciones a nivel de todo su organismo. Para ello, lo ideal es contar con una cuna radiante que nos va a permitir brindar un calor mientras hacemos la evaluación y la atención primaria del recién nacido. Debemos secar, ya que la presencia del líquido amniótico hace que el bebé salga completamente mojado. Debemos secar porque la piel húmeda pierde más calor que la piel seca. Debemos lograr aproximadamente una temperatura axilar de 36 grados Celsius. El mismo acto de secar al bebé tiene dos efectos. Primero, remover la humedad, y segundo, estimular para que el recién nacido respire adecuadamente. Otro de los pasos iniciales que debemos tomar en cuenta cuando atendemos al recién nacido es despejar la vía aérea. Para eso colocamos al recién nacido en una posición llevando la cabeza a manera de olfateo, y esto nos va a permitir, como ven en la figura, tener una vía aérea permeable. Es necesario a veces realizar la succión de secreciones, pero aquí hay que tener un cuidado particular. Cuando realizamos la aspiración de secreciones, que no debe hacerse de rutina, sino cuando estamos viendo que puede perjudicar la respiración del recién nacido, tenemos que tomar en cuenta, sobre todo cuando utilizamos un catéter con un aspirador mecánico, no hacerlo de forma enérgica, ya que la estimulación de la faringe puede desencadenar un reflejo vagovagal y producir bradicardia. Como ven en la ilustración, lo primero que tenemos que aspirar es la boca. Generalmente es ahí por donde salen la mayor parte de las secreciones, ya sea líquido amniótico o el líquido que sale de los pulmones. Y a continuación, realizar la aspiración gentil de las fosas nasales. Les había comentado que cuando realizamos el secado del recién nacido, estamos realizando una estimulación táctil para estimular la respiración. Muchas veces la estimulación en un recién nacido que nace con buen color, está de término, pero no tiene una dinámica respiratoria adecuada, nos va a permitir que esto mejore. ¿Cómo se puede realizar? Haciendo una estimulación a nivel de la planta de los pies, ¿sí?, o a nivel de la parte dorsal. La estimulación no debe ser enérgica, ya que no va a tener utilidad, y por el contrario podemos producir lesiones en el recién nacido. El uso continuo de esta estimulación, por el contrario, es decir, no tenemos que distraernos realizando la estimulación durante mucho tiempo, porque desperdicia un tiempo valioso si es que el recién nacido necesita maniobras avanzadas. ¿Qué pasa cuando nos encontramos un líquido amniótico que no es claro, sino por el contrario tiene meconio, y además el recién nacido no se ve vigoroso? Existe un riesgo muy alto de que haya neumonía por aspiración de este líquido amniótico con meconio, por lo que es recomendable realizar, sobre todo cuando el líquido amniótico es espeso y, como describen en la literatura, como puré de arvejas, una succión directa de la tráquea inmediatamente. Como vemos en el algoritmo, tenemos que hacernos una pregunta: presencia de meconio. Si no hay meconio, continuamos con el resto de los pasos iniciales que ya habíamos mencionado. Si vemos meconio, tenemos que hacernos una segunda pregunta, que es si el recién nacido está vigoroso. Si la respuesta es negativa, estamos autorizados a realizar la aspiración de la tráquea. Cuando tenemos un recién nacido que no ha respondido a las maniobras iniciales, es decir, pese a estimularlo, a secarlo, a limpiar, a liberar la vía aérea de secreciones, no tenemos una buena dinámica respiratoria, no hay un buen color o la frecuencia cardíaca está baja, tenemos ya que utilizar un recurso más avanzado, que es la ventilación a presión positiva. La ventilación a presión positiva es la llave de la reanimación,
virtualmente en todos los recién nacidos con apnea o bradicardia al momento de nacer. ¿Cuáles son las indicaciones? Primero, si el recién nacido permanece en apnea o con una respiración tipo gasping. Segundo, cuando la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de 100 latidos por minuto, después de 30 segundos de haber implementado los pasos iniciales que habíamos mencionado al principio. Tercero, cuando existe cianosis persistente a pesar de la administración de oxígeno suplementario. Cuarto, cuando las respiraciones iniciales necesitan llevarse a cabo con una presión de entre 30 y 40 centímetros de agua y posteriormente entre 15 a 20 centímetros de agua. ¿Qué frecuencia debemos utilizar al realizar la ventilación a presión positiva? Tenemos que llegar aproximadamente a una frecuencia de entre 40 a 60 respiraciones por minuto. Uno de los pasos que, si bien no está dentro de la reanimación básica clásicamente descrita, es el uso de CPAP, que son las siglas en inglés de presión en la vía aérea continua y positiva. Hay evidencia de que el CPAP es beneficioso y no causa daño cuando se usa para recién nacidos, sobre todo pretérminos que tienen pulmones rígidos, porque esto nos va a permitir que el alveolo se mantenga insuflado hasta que tomemos otras medidas. Un CPAP de por lo menos 5 centímetros de agua debe ser considerada cuando reanimamos a recién nacidos, sobre todo pretérminos en los que se sospecha puede haber una enfermedad de membrana hialina severa, por ejemplo. Puede ser necesario insertar un catéter orogástrico para desinsuflar el estómago cuando se realiza la reanimación con máscara y bolsa por más de 2 minutos. ¿Por qué? Porque al aplicar la máscara estamos enviando aire no solamente a los pulmones, sino también a la vía digestiva. La ventilación a presión positiva consta de tiene dos partes importantes que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo la vamos a dar? Primero necesitamos la bolsa autoinflable, ¿sí?, que tiene que tener un volumen aproximado de 240 mililitros para administrar un volumen corriente de aproximadamente 5 a 8 mililitros por kilo. Debe tener una válvula que va a regular la presión, que debe abrirse cuando se exceden los 40 centímetros de agua durante la insuflación. Y otro aspecto a tomar en cuenta son las máscaras faciales. Debe crear un sello alrededor de la boca y nariz sin cubrir los ojos, preferiblemente con bordes acolchonados y transparentes, ya que vamos a poder observar si existe la salida de contenido gástrico, por ejemplo. El tamaño habitual es de 0 y 1, redondeados o de forma anatómica. Hay dos contraindicaciones para la ventilación a presión positiva que siempre tenemos que tomar en cuenta. La primera es cuando estamos observando un líquido amniótico con meconio, sobre todo espeso. Es decir, primero tenemos que realizar la aspiración de ese líquido y a continuación recién estamos autorizados a realizar la ventilación a presión positiva. Y la otra contraindicación es cuando sabemos que el recién nacido está con una malformación a nivel del diafragma, que es la hernia diafragmática. La ventilación a presión positiva nos va a permitir lograr una saturación de oxígeno preductal después del nacimiento, como nos muestra la tabla. Al primer minuto entre 60 y 65% y a los 10 minutos debiendo llegar hasta el 85 a 90%. Hay que vigilar la eficacia de la ventilación asistida mediante la oximetría de pulso. Esto en casos, obviamente, en los que contemos con todos estos elementos. De lo contrario, nuestro indicador principal va a ser el color de la piel, si no contamos con oxímetro de pulso.
Todas las acciones que habíamos mencionado deben ser evaluadas para determinar cuál es el paso a seguir. Recuerden que en la reanimación tenemos tiempo limitado, son 30 segundos para la evaluación inicial, 30 segundos si hemos decidido tomar la primera medida de la ventilación a presión positiva. Luego de 30 segundos de haber realizado la ventilación, debemos evaluar la respiración y la frecuencia cardíaca. Si la respiración espontánea se torna regular, y la frecuencia cardíaca está por encima de 100 latidos por minuto, debemos descontinuar la ventilación a presión positiva. Si las respiraciones no son adecuadas y la frecuencia cardíaca permanece por debajo de 100 latidos por minuto, debemos realizar nuevamente un ciclo con ventilación a presión positiva, pero ya realizando la intubación orotraqueal del paciente. Si la frecuencia es menor a 60 latidos por minuto, la ventilación debe seguir por otro ciclo y además tenemos que agregar las compresiones torácicas, es decir, el masaje cardíaco. ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta para decidir la intubación endotraqueal? ¿Cuáles son las indicaciones? Primero, cuando observamos, lo que habíamos ya comentado, la presencia de líquido amniótico con meconio, sobre todo si este es espeso. Cuando la ventilación no ha dado resultados, ¿sí?, con máscara y presión positiva, debemos indicar la intubación. Cuando debemos realizar compresiones torácicas. Cuando existe el antecedente prenatal, que afortunadamente con la ayuda de la ecografía en el embarazo, ya puede determinarse si un paciente va a cursar o está cursando con una hernia diafragmática. Esto nos va a ayudar a que en el momento de nacer no realicemos maniobras que puedan perjudicarnos en el manejo posterior de este tipo de pacientes. Luego, los prematuros extremos directamente deben ser intubados. Y si es que necesitamos la administración de algún medicamento. ¿Qué material debemos tener a mano al momento de la intubación? Sencillamente un laringoscopio, pero hay que tomar en cuenta que en los recién nacidos debemos utilizar las hojas o palas rectas, generalmente las de tamaño 1 para los recién nacidos de término y las de 0 para los recién nacidos pretérmino. ¿Cuál va a ser la profundidad que vamos a tomar para la introducción del tubo? Aproximadamente se puede calcular utilizando la siguiente fórmula: el peso del recién nacido en kilos más 6 centímetros. Esta va a ser la distancia de los labios hasta la punta del tubo endotraqueal. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que el tubo ha sido adecuadamente posicionado? Primero, lo principal, el recién nacido va a experimentar una mejoría en la clínica, ¿sí? Como nos vamos a dar cuenta, un incremento en la frecuencia cardíaca. Al realizar la auscultación vamos a percibir una adecuada entrada de aire bilateral. Vamos a apreciar la condensación del aire, del gas expirado en el tubo endotraqueal, y si contamos con monitores, el capnógrafo también nos va a brindar información al respecto. Y finalmente, una radiografía de tórax nos va a poder demostrar a qué nivel se encuentra la parte más distal del tubo endotraqueal. Cuando decidimos realizar el masaje cardíaco, es decir, un recién nacido que tiene una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, ¿sí?, tras 30 segundos de haber recibido ventilación a presión positiva efectiva,
recomendamos que el paciente previamente sea intubado. ¿Cómo vamos a realizar el masaje cardíaco? Lo que se recomienda es realizarlo en una línea, en el tercio inferior del esternón, en una línea que une ambas mamas. Utilizamos los 2 pulgares o estos 2 dedos, que son el índice y el dedo medio. Si vamos a utilizar la técnica de los dos pulgares, que es la más recomendada, debemos tener en cuenta una profundidad para producir el pulso de esta forma, aproximadamente de 1 a 3 centímetros. No hay que perder contacto con el área de compresión sobre el esternón. ¿Y cuál va a ser nuestro ritmo? Aproximadamente 3-1, ¿sí? 90 compresiones por 30 ventilaciones. ¿Cuándo debemos suspender el masaje cardíaco? Cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 60 latidos por minuto. Hay que ir controlando el pulso cada 30 segundos para no estar realizando un masaje en vano. Aquí tenemos una descripción más gráfica de las 2 formas en las que se puede realizar el masaje cardíaco. Como habíamos mencionado, en la parte inferior tenemos la técnica de los 2 pulgares, en los cuales los otros dedos de ambas manos van a fungir como soporte en la parte posterior del recién nacido. Y en la técnica con una mano vemos que los dedos mencionados están haciendo la compresión a nivel del esternón del paciente. Cuando todas las medidas que hemos empleado previamente no han sido efectivas, queda utilizar medicación. ¿Cómo vamos a realizar esto? Vamos a utilizar la vía venosa, intravenosa, de preferencia la vena umbilical, y vamos a administrar primero volumen. Es decir, vamos a aplicar una carga con solución fisiológica al 0.9% a una dosis de 10, y actualmente la dosis recomendada es hasta 20 mililitros por kilo en aproximadamente 5 a 10 minutos. ¿Sí? Si existe hipovolemia demostrada, hay que preparar sangre, generalmente O negativo, para una transfusión de urgencia. Y sobre todo si existen datos de choque de cualquier etiología. A continuación, podemos tomar en cuenta a la adrenalina. Cuando ya el volumen no ha sido efectivo, vamos a utilizar adrenalina a una dosis de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo con una dilución de 1 en 10.000. Si no existe acceso venoso, podemos administrar la adrenalina a través del tubo endotraqueal a una dosis 3 veces superior a la mencionada. Finalmente, cuando existe depresión respiratoria severa en un recién nacido con historia de administración materna de narcóticos en las últimas 4 horas previas al parto, se puede utilizar naloxona a una dosis de 0.1 miligramos por kilo por vía intramuscular o por vía intravenosa. Hola, estamos en la asignatura de pediatría, es la primera vuelta, y vamos a hablar de patología respiratoria neonatal en esta ocasión. Como pueden apreciar en la imagen, tenemos un recién nacido de aspecto de ser prematuro que está en una incubadora, y apreciamos que se encuentra con muchos dispositivos. La patología respiratoria es la causa